¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Y bueno, pues a Dios en la gloria, le damos gracias a Dios porque, bueno, pues estás aquí y le damos gracias a Dios también porque permite que podamos hacer un programa que estamos seguros va a ser de gran bendición. Un programa que el día de hoy tenemos nada más y nada menos que para glorificar a nuestro Padre de restauración matrimonial. Una restauración matrimonial más para gloria de Dios, como ya lo dije, y edificación de todos nosotros. Y todavía impresiónate más, o sea, aparte de que tenemos otro testimonio más de restauración matrimonial, tenemos un testimonio de Batallón 67, un batallón recientemente hecho, un batallón recientemente iniciado. Así que pues bueno, estamos seguros que va a ser y es de gran bendición. Bueno, dame un segundito porque se está inhibiendo nuestro canal de YouTube. Así que bueno, ahí estamos ya según yo. Así que bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Y como ya lo dijimos, bueno, pues a Dios en la gloria, a Dios en la honra. Y este programa estamos seguros que va a ser llevado a bendición para glorificar a Dios nuestro Señor. Así que bueno, si te parece bien, vamos a comenzar. Y el día de hoy, perdón, es viernes 12 de junio del año 2020. Viernes 12 de junio del año 2020. Así que glorificamos a Dios nuestro Padre porque tenemos este testimonio de restauración matrimonial. Bien, tenemos un retraso de video en YouTube, desconocemos a qué se deba. Así que bueno, pues una disculpa, casi no voy a estar yo, así que bueno, va a estar la cortinilla, así que no vamos a tener problema. Bueno, pues comenzamos, mi hermano, mi hermana, ahora sí, y estás dentro del ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Somos un ministerio que glorificamos a Dios y trabajamos precisamente para la restauración matrimonial, para que puedas ver la restauración matrimonial, para que veas que la restauración matrimonial es una realidad. Ajá. Y bueno, pues le pedimos a Dios que estas restauraciones matrimoniales, pues sea también la tuya. Todos nos vamos a restaurar si tú se lo pides a Dios convencido, ajá, de que te vas a restaurar y con un arrepentimiento de verdad que a Dios conmueva, que a Dios convenza. Así que bueno, hoy te aseguro que vamos a escuchar un testimonio que va a ser de gran bendición. Y bueno, pues te invito entonces para que ya juntos hagamos nuestra oración. Como siempre, como todas las noches, vamos a hacer nuestra oración por COVID y oración por agradecimiento por los hermanos y hermanas que nos están ayudando, que nos apoyan este ministerio por las ofrendas y sobre todo por tus intenciones. Así que bueno, mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar y le damos la honra y la gloria a Dios por ti, por tu vida y por todo lo que hacemos. Así que bueno, déjame nada más. Dame un segundito y bueno, según yo la repetidora ya se ve bien de YouTube. Así que bueno, vamos a comenzar y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ya su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque permites que una noche más estemos aquí reunidos, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor. Queremos entregar este tiempo que tú has hecho posible, Padre, para ti lo queremos entregar, Señor, para servirte, para honrarte y para glorificarte, Padre. Y lo queremos entregar también, Señor, para que tú seas quien nos hable el día de hoy, Padre. Que no seamos nosotros, Padre, que no sean nuestras intenciones, sino que sea una herramienta que sí tú nos permites hacer y, Padre, que tú la utilices como creas. En especial el día de hoy, Padre, que es un testimonio de restauración matrimonial por el cual yo te doy la honra y la gloria de nuestra querida hermana Isabel del Batallón 67, quien nos va a compartir. Para ella te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté, por favor, presente en ella, Señor, que es quien nos va a hablar, quien es nuestra invitada, quien hablará.
palabras de testimonio, hablará palabras de bendición y así lo creemos, Señor Padre. Así pues, Padre, te pedimos también que bendigas a nuestra hermana Suri y a nuestra hermana Marta, quienes serán quienes la entrevisten y quien haga posible la bendición de este programa. Te doy gracias por todo este ministerio, Señor, de los viernes de testimonios, que hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo, Señor, para hacer estos programas. Yo te pido especialmente, Señor, para que siga habiendo restauraciones, Padre Dios, en este ministerio, Señor, especialmente de viernes de testimonios. En tus manos encomienda a nuestra hermana Sandy y a todo el equipo. Padre Dios, te queremos pedir por todas las necesidades de mis hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento, en vivo, en repetición, en la forma como sea, Señor, los ponemos delante de ti, Padre Dios, por favor, para que tú los bendigas, las bendigas en sus necesidades. Te lo pido, te lo suplico. Señor Padre Dios, te pido por favor en esta noche que toda la fe de mis hermanos y hermanas de este ministerio nos sumamos y nos unimos, Señor, por todos los hermanos que están experimentando la enfermedad del COVID, Señor, para que por favor, Padre Dios, pueda ser erradicada esta enfermedad ya de ellos, de ellas, Padre, y declaramos sobre ellos, de ellas, sanidad, Padre Dios. En esta noche, Padre, declaramos que por las heridas de nuestro Señor Jesucristo son sanos y son sanas, Señor, nuestra hermana María José Ruiz, Miguel Ángel Flores Salazar, Luisa González Espinosa, Miguel Ángel Flores Salazar, María del Pilar Silva, María Guadalupe Orona Rojas, Alejandro Lamadrid Ubilius, Emilia Beatriz Morales Trujillo, Jorge Enrique Espejo Becerra, María Candelaria, Laura, Jorge y María Dolores Sánchez Orona, Ana Mariela Carrera García, Ángel Carrión, Aldo Alberto Pisano, Carlos Manuel Utrilla Hernández, Jorge Luis Arabia, familia Maldonado Compañ, Enemuel Martínez, Padre, y en especial por una querida hermana, Padre Dios, por quien oramos, tú sabes a quién nos referimos, Señor. Te queremos pedir por ella, Padre, por favor, Padre, para que también le des la sanidad, la protección, Señor, para que nadie en su casa, Señor, enferme, para que no haya contagios. Te lo suplico, por favor, y te pido muy en especialmente por este caso de esta hermana y por todos, por quienes acabamos de nombrar, Señor. Por favor, Padre, te pido también por quienes estén enfermos, vayan a estar enfermos, Padre, para que también nos des la salud. No permitas que ninguno de nosotros nos enfermemos. Te lo suplico, Padre, te lo ruego, Padre. Consérvanos la salud, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo ruego, Papito bueno, Padre bondadoso. Señor, y si hubiera alguien enfermo, si estuviéramos alguien enfermo, Señor, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también te doy gracias, Padre, porque permites que podamos hacer un programa y estamos seguros va a ser de bendición. Estamos seguros también, Padre, que mis hermanos y hermanas que hoy no tienen empleo, Señor, lo tendrán ya muy pronto, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque estos hermanos y hermanas, Padre, van a recibir ya un empleo, así como ya muchos lo han recibido, Señor. Así, Padre Dios, muchos, mi Señor, están ya recibiendo el empleo, Padre, por lo cual te doy la honra y la gloria, Padre Dios. Gracias de verdad por estos hermanos y hermanas que están ya siendo una realidad de bendición. En especial, Padre Dios, te queremos pedir ahora y en este momento, Señor, la oración por nuestros hermanos y hermanas que hacen llegar su ofrenda quincenal o mensual, Padre, para quienes lo han hecho para esta quincena, Señor, para este mes. Yo los pongo delante de ti, Padre, y te los agradezco. Padre, hemos logrado, Señor, a través de este ministerio, poder llevar tu palabra, Señor, que también esto es gracias a ti, a cada vez más hermanos y hermanas, Señor, que pueden encontrar esperanza, fe, Padre, y que han sido de bendición todo lo que hemos hecho. Padre, yo te doy gracias porque nos has escogido a nosotros, Padre, para poder hacer esta herramienta. Padre, pero no vamos solos, están nuestros hermanos y hermanas que ofrendan y que hacen posible que estemos de tiempo completo, Señor, que hacen posible que podamos estar al aire, Padre, a través de toda la tecnología y del espacio. Señor, por eso hoy te pido que así como somos glorificados y santificados todos, Señor, Padre, que así como tú nos llevas a
a gloria, Señor, a éxito, a triunfo, a bendición, a tu santidad, Señor. Así, Padre Dios, te queremos dar gracias también por nuestros hermanos y hermanas que ofrendan, Padre Dios. Así que toda la gloria y la honra, Señor, por ellos, para ti, Señor, por ellos, Padre, porque tú, Padre Dios, has permitido esto gracias a la bendición que les has dado, Señor, de la ofrenda. Yo te pido, Padre, que bendigas sus trabajos, sus empleos, las economías, Padre, por la cual hacen llegar la ofrenda. Por favor, Señor, te lo pido. Te pido también, Padre Dios, muy en especial, para que en esta noche esa hermana y ese hermano que han ofrendado, Padre, que su fe no sea defraudada, que su fe, Señor, como lo estamos viendo en muchos hermanos y hermanas ya, sea acrecentada y que vean, Padre Dios, cómo tú multiplicas, Señor, el ingreso económico, das empleos, das ventas, das muchas bendiciones, Señor, a quien es un dador, Padre, como dice tu palabra, un dador alegre, un dador confiado. Tú no te quedas con nada, Señor, y tú todo día lo regresas y lo regresas con creces. Gracias, Padre Dios, por estos hermanos y hermanas que están siendo de bendición, Padre, en sus economías. Termina de bendecir a mis hermanos y hermanas, Padre Dios, por favor, y te pido también que estos hermanos y hermanas que han traído sus ofrendas y sus ingresos son purificados, santificados y llevados a bendición. Padre, yo te pido, por favor, te lo suplico, Padre Dios, que esos esposos y esposas, Señor, una vez más, te pido, Padre Dios, para que sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres, Señor, que utilicen el dinero, sus ingresos para bendición, Señor. Nunca, nunca más para perdición. Te lo suplico, Padre Dios, te lo ruego. No permitas, Padre Dios, que esos hermanos y hermanas, Señor, que hoy llamamos pródigos y pródigas, hagan destrucción de sus ingresos. Te lo ruego, Señor, te lo suplico. Amarra sus manos, amárralos de manos, de brazos, Señor, que ni siquiera de intención puedan hacer, Padre, uso del dinero para perdición, Señor. Te lo suplico, Padre Dios. Rompe sus planes, Señor, si son maléficos, si son malévolos, si son para perdición, Señor. Te lo ruego. Y haz, Padre Dios, que ese dinero de pródigos y pródigas, de mis hermanos y hermanas que han ofrendado este ministerio o en algún otro lugar, Señor, Padre, por favor, Señor, que sean regresados a sus hogares. Te lo pido, Señor, que ese dinero que han mal utilizado regresen, Señor, a esas casas, a esas economías, donde hace falta para esos hijos nacidos por nacer en esas casas, en las manutenciones. Te lo suplico, te lo ruego, papito bueno. Estamos seguros, Señor, que todo hermano y hermana que ofrendan, Señor, están viendo, y quienes no lo han visto verán, Padre, esta bendición de la ofrenda y sobre todo en brazos y manos atadas, Señor, para que no usen un dinero, Señor, para perdición. En especial, Padre, te lo pido para que no haya ludotopía, pornografía, para todo lo que pueda ser hombres, mujeres, sexuales, hoteles, todo eso, Señor, que se utiliza para pecado. Señor, te lo suplico, para nada, nada de eso, Señor, sea destinado a esa economía, sino para bendición. Te lo suplico, te lo ruego, por favor, Señor. Padre, sé tú quien en esta hora y en esta noche nos hable, Señor, estamos todos listos y gracias, gracias de verdad por todo lo que nos das. Así pues, Señor, sé tú quien nos hable en esta hora y en esta noche y como siempre somos nosotros, tus siervos, los que escuchamos. Te lo pido y agradezco por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, yo te invito para que escribas o digas y digas amén, amén y amén. Bien, ahí está. Bueno, pues hay muchísimo mosco aquí. Estamos pasando ahorita después de las lluvias tan fuertes que tuvimos. Un mosquerío tremendo. Así que bueno, tú disculparás. Y bueno, pues ahí estamos ya listos, ya, ok. Bueno, pues tengo el gran gusto de saludar en esta noche a nuestra hermana Marta. Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Muy bien.
¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo te va? Bendecida y contenta de estar una vez más aquí escuchando el gran testimonio de restauración, dándole gracias a Dios porque me permite estar un día más aquí entrevistando a nuestra hermanita que hoy nos va a dar testimonio. Amén. Muchas gracias y gracias también agradecemos porque, bueno, para que quienes saben, Marta está trabajando, tiene un negocio propio, está trabajando y aún así, bueno, pues está compartiendo en esta hora y en este momento está haciendo un espacio para compartir. Así que, Marta, muchas gracias por ese ánimo, ¿eh? Profe, con mucho gusto. Muy bien, y bueno, pues tengo también el gusto de saludar a nuestra queridísima hermana Suri. Suri, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches, hermanitos. Aquí contento otra vez de estar con ustedes y pues estar sirviendo a Dios para otro testimonio, para darle gloria a Dios, siempre para Él. Y aquí contenta, Amén, qué bueno. bendecida. Me da mucho gusto y bueno, pues Suri, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Tú eres una mujer de gran bendición también porque compartes ofrenda, porque compartes trabajo y haces un tiempo completo. Dios te bendice y por supuesto te seguirá bendiciendo en todos y cada uno de tus planes. Ánimo, Suri. Amén, gracias, profe. Bendición. Bueno, pues de una vez cámaras y micrófonos con ustedes, Suri. Adelante con este testimonio y quedamos nosotros aquí a la escucha. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, buenas noches, hermanitos. Hoy les vamos a presentar un testimonio de restauración de nuestra hermanita Isabel. Ella pues es del batallón 67, como comentaba el profe, un batallón un poco reciente. Lleva más o menos 1 año y medio de lucha sacramentada. Tiene ya, pues ella ya tiene un hijo y lleva 15 días, más o menos, de haberse restaurado. Así que, bienvenida, Isabel, ¿estás ahí? Buenas noches, sí, Suri, aquí estoy. Gracias, Isa. Si te parece, empezamos ya. Claro que sí. Ok. Pues primero, pues nos gustaría, pues siempre para saber un poquito, para conocerte un poquito más antes de entrar a todo, pues tú nos puedes contar cómo era tu relación con Dios de pequeña, adolescente, todo, cómo era tu situación pues antes de conocer a tu esposo. Pues bien, sí, mira, yo soy hija única de mamá soltera. Mi abuela nunca aceptó a mi papá, por ende yo conocí a mi papá cuando tenía 2 o 3 años aproximadamente. En ese tiempo ellos deciden casarse, pero desafortunadamente a mi papá lo mataron. Después de eso, yo desarrollé una enfermedad psicológica. ¿Por qué? Porque me hacían demasiados exámenes, demasiados diagnósticos, y del cual nunca se diagnosticó nada. Debido a ello, mi mamá no rehace su vida, se queda sola conmigo al cuidado de mí. Es demasiado entregada a Dios, muy bendecida por Dios, y de ahí empieza pues como la restauración de mi vida debido a su entrega total. Crecí en la casa de mi abuela materna, en la cual siempre nos hacían sentir humillados, como arruinados, y por el solo hecho de no tener pues como un hogar conformado. Así fui creciendo, mi mamá con muy buenos principios, muy buenos valores, enseñándome mucho el amor de Dios. Tuve mis sacramentos en el tiempo estipulado. Siempre me llevaba a las Eucaristías, a participar de la Semana Santa, de todas las actividades religiosas. Y sí, fui creciendo y ya pues compartía con ella pues desde niña.
en la parte pues como de la religión. Ya cuando uno va creciendo en la adolescencia, pues uno se vuelve un poco rebelde y se aleja, pero no desconociendo de la grandeza de Dios. Y bueno, de igual pues me graduó normal en el colegio. Pues mi mamá por los pocos ingresos no pudo darme pues como el estudio universitario, pero yo ingreso a estudiar pues en mi localidad, a hacer una técnica, ingreso a laborar en la alcaldía. Y así fue como fue, pues me fui pues como madurando y estando pues como siempre al lado de mi mamá. De igual forma pues mi infancia, mi adolescencia pues no fue de mucha trascendencia, de una u otra forma fue muy tranquila. Pues mi mamá siempre estuvo al pendiente de mí y dándome sus buenos consejos y valores. En el año 2010 yo decido, ya laborando, decido entrar a estudiar, a hacer una tecnología. Venía pues como de con una relación sentimental un poco tóxica, pues con un novio que de una u otra forma no me aportó nada. Solamente era como abriendo más esa carencia de afecto que siempre tuve desde niña por la falta de mi papá. Y allí es donde yo conozco a mi esposo. Pues venía pues como con una relación muy tormentosa, y mi esposo pues siendo una persona pues muy sociable, y pues empezó a cortejarme y como que si de inmediato tuviera pues como una relación sentimental con él. Pero obviamente yo no, yo quería darme mi tiempo, de igual forma quería pues estar como muy tranquila, y compartía con él y con mis compañeros como siempre, pero de una u otra forma una amistad muy respetuosa. Después se fueron dando pues como las cosas poco a poco, y cuando ya al pasar pues como al pasar el tiempo de ya conocernos mucho, decidimos pues como iniciar como una relación, pues en medio estábamos como en un encuentro de compañeros, y desde allí nace la relación entre nosotros. De verdad que yo me sentía como un poco arrepentida pues de haber pues como haber dado ese paso, porque no me sentía preparada. Pero, pero no, yo fui muy sincera y yo le dije que realmente que quería conmigo, que él sabía de la relación tormentosa por la cual yo venía y que yo no quería pues como pasar por lo mismo, y él me dijo no, que él quería llegar hasta donde yo le permitiera. De igual forma tuvimos un noviazgo muy hermoso, porque ese tiempo de amistad nos permitió conocernos muy a fondo. Sentíamos como si ya tuviéramos años de relación. Fuimos muy tranquilos, nunca tuvimos discusión alguna, súper pendiente de mí, pues como la niña de sus ojos. Pasados 3 meses, pues de igual forma como era tan compenetrada la relación, me propone matrimonio. Y mi mamá siempre estuvo pues como en ministerios pues de religión, pues acá hay uno que se llama El Minuto de Dios, y siempre era a mitad de año y en diciembre, que se daba pues como encuentros de pareja en los cuales podían asistir personas, o sea, novios, personas que convivieran en unión libre o casadas sacramentalmente. Nosotros fuimos, y eso nos motivó y nos a que aún más ligero nos casáramos. Realmente nos casamos, teníamos 9 meses de noviazgo, iniciamos nuestro matrimonio y él laboraba en una empresa. Teníamos mucho tiempo para nosotros, compartíamos mucho tiempo, o sea, después de que salíamos de laborar estábamos juntos todo el tiempo, pero él no es de las personas que les gusta
como estar encerrados en una oficina sí, y decide que quiere ser conductor de un servicio público. Pues bueno, situación que me dio muy duro, mucho, acostumbrarme de muchos meses, prácticamente años, porque realmente es un trabajo demasiado esclavizante y aparte de eso él no sabía manejar su tiempo y el dinero, entonces yo permanecía mucho tiempo sola. Y así fueron pues como la evolución de nuestro matrimonio, pues pidiéndole mucho tiempo, mucho tiempo, y así fue pasando pues como el tiempo, como nada extraordinario dentro de nuestra relación. Yo seguía laborando en la alcaldía y desafortunadamente o afortunadamente, porque para gracia de Dios, me permitió vivir muchas cosas en ese tiempo en el cual no estuve laborando. En el 2015 me quedo sin empleo, desesperados buscando empleo porque de una u otra forma estábamos pagando nuestra casa, pero de igual forma yo seguía asistiendo pues a mis grupos de pareja, inclusive en esos momentos en que los cuales nos sentíamos tan confrontados el uno al otro por el no saber manejar su tiempo. Asistimos a un grupo de parejas, a un taller de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, el cual nos sirvió muchísimo. Tanto que nos motivó en prepararnos para impartir este taller a las demás parejas. También aprovechando el tiempo que estaba aquí en la casa. En ese tiempo monté una tiendecita pues que nos ayudaba con la parte económica. Y de este taller pues realmente solamente pudimos impartir 2 talleres, porque en el año 2017, a finales del año 2017, a mi mamá se le diagnostica cáncer de estómago y pues no era de menos yo estar pues como al pendiente y al cuidado de ella. Pues ya no pudimos por el tiempo, por estar con ella en el médico, en su tratamiento. Y bueno, de igual forma, en ese tiempo nosotros íbamos a la Eucaristía, asistíamos a la Eucaristía como familia, éramos muy entregados a Dios y nos confesábamos pues muy constantemente. Cuando de una u otra forma no nos sentíamos con paz en el corazón, pues no participábamos pues del banquete sagrado. Pero ya debido pues como a la enfermedad de mi mamá, pues en el tiempo y en el horario en el que podía asistir con mi esposo, pues no se podía, porque obviamente mi mamá nunca dejó de asistir a la Eucaristía y en el horario que yo iba con ella, pues mi esposo no me podía acompañar. Él inició a ir solo y me manifestaba que iba hasta que de una u otra forma dejó de asistir, pues se cansó y dejó de asistir a la Eucaristía. Yo tomo como desde ahí, como que si se hubiera abierto una brecha muy grande entre nosotros, pues al fin y al cabo, aunque yo estuve muy pendiente de ellos, pues no pude, no era lo mismo, o sea, porque mi mamá también necesitaba en ese momento, no sé si estuvo bien o mal, pues estar como tan pendiente de mi mamá. Claro que afortunadamente vivimos cerca y también estaba, o sea, fue un tiempo muy difícil porque era mi hogar, mi familia y también era ella y sus cuidados y estar preparada para en cualquier momento salir de urgencia con ella. Pero bueno, pues yo creo que
que nada es en vano por lo que uno también puede hacer por la mamá. Y bueno, y entonces ahí empezaron pues más las discusiones entre nosotros, el poco tiempo que él ya nos podía dar, de una u otra forma, yo le manifestaba que mandábamos a mi mamá con el niño a la Eucaristía y que después íbamos nosotros. Y siempre era así, pero vamos a la Eucaristía de 8 de la noche. Yo le decía, no, pero ¿por qué? O sea, era una discusión porque yo sentía, yo no, pero aunque la Eucaristía es la misma a las 6, 7 de la mañana o a las 8 de la noche, pero yo creía que no era justo porque de una u otra forma yo también quería compartir con él y un domingo pues a las 8 de la noche pues ya casi que preparándose uno para descansar y empezar labores al otro día. Entonces eso hacía de que hubieran muchas más confrontaciones. Y mis preguntas, mis reclamos, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? No, mi esposo siempre ha sido muy poco de diálogo, prácticamente de no querer hablar. No, nunca me dijo qué le pasaba, qué quería, solamente una vez me manifestó y eso porque incitado porque yo le dije que si era que le había quedado grande y me dijo que sí, que él más bien quería como que dejáramos las cosas así. Yo le decía que no era posible, que lucháramos, que como había matrimonios, parejas de mucha lucha, quizás de infidelidad, y que seguían y ahí estaban. Entonces él me decía, no, precisamente por eso, porque no quiero que suceda eso, es mejor que dejemos las cosas así. Pero sin embargo nunca pues como llegamos al tema de decidir pues bueno separarnos. Pero dentro de esas discusiones pues mi esposo se iba y entraba tarde de la noche donde la mamá y salía muy temprano en la mañana. Permanecía pues, o sea, lo mínimo que se logró ir en ese tiempo fue un día o dormía en el carro, pues fueron sus excusas. Y así fue transcurriendo pues en el pasar de la enfermedad de mi mamá y mis múltiples inconvenientes con él. Nunca sentí apoyo moral de él, o sea, él solamente era para que yo lo llamara y que estuviera pendiente que tenía que salir de urgencia con mi mamá, pero no más, pero no fue como yo estoy contigo, no fue como ese proceso pues como ese apoyo, porque de una otra forma yo no tenía con nadie con quien compartir ese dolor, o sea, un hermano, un papá, todo fue para mí, o sea, yo le decía a él que la enfermedad de mi mamá y yo ver cómo se desmejoraba ella, eso era como una tortura, como que día a día le quitaran un pedacito a uno. Pero bueno, así pasaron pues los meses hasta que en el año 2018, el 27 de julio, mi mamá fallece. Y bueno, pues ahí es donde yo digo, pues bueno, Dios me da pues como mucha fortaleza, porque yo era de las que decía, pues mi mamá se muere, yo creo que yo me muero con ella, porque crecimos pues como muy entrelazadas las dos, pues como yo para ella y ella para mí. Pero bueno, Dios en su infinita misericordia pues me ayudó pues como a salir del proceso, pues lo entendí y lo viví con mucho amor. Nunca cuestioné a Dios ni por qué ni para qué. Obviamente sí pedía porque ella se aliviara, pero también esperando la voluntad de Dios que me ayudara. Después de que ya ella fallece, pues ya yo siento pues como que otra vez voy a retomar mi hogar, mi familia, mi esposo, y veo que no, que antes como que las cosas se vuelven mucho más difíciles, mucho. Pues nosotros después de eso decidimos hacerle unas reformas a nuestra casa y nos mudamos a la casa de mi abuela. Y ahí seguían pues los problemas de nosotros y
llegando tarde, trabajando de domingo a domingo y su poco interés. Yo le decía siempre qué pasaba, qué quieres, qué tienes, nunca recibí una respuesta. Hasta que finalmente, en octubre de ese año, prácticamente a los 2 meses de mi mamá fallecida, se va él de la casa, sin razón alguna, sin motivo, porque nunca supe. Bueno, de igual forma ahí empiezo yo y empiezo a confesarme con cuanto sacerdote se me podía cruzar en el camino, buscando respuestas. Yo aún pertenecíamos a un grupo de todavía no estábamos en ese grupo de pareja. Bueno, sin embargo, yo iba a cuanto sacerdote y bueno, y con mi angustia de querer saber qué le sucedía, orando mucho por él, mucho, que el Espíritu Santo lo iluminara y que volviera pues a la casa. Terminamos nuestros arreglos, me mudo nuevamente para mi casa y él decide nuevamente estar acá. Muy pendiente de nosotros, muy entregado a su familia, y ahí sí, como con esas ganas de recuperar. Y cumplimos nuestro 7º aniversario el 3 de diciembre, y lo celebramos, y me pidió perdón, que de igual forma que no iba a volver a suceder, que él quería luchar. Pero bueno, de igual forma no sé qué fue lo que pasó, pues al fin y al cabo nunca supe el motivo por qué se fue, nunca quise pues como indagar el motivo por el cual se había ido y después había vuelto. Pero en ese diciembre, o sea, solamente duró muy poco la felicidad y como que después de haber celebrado el aniversario, pues como que todo se fue al suelo otra vez, porque para mí era muy doloroso yo pasar las festividades de Navidad sin mi mamá, pero de una u otra forma yo tenía que continuar con mi vida porque tenía una familia y igual tenía que estar ahí. Decido compartir tanto 24. ¿Sí? Disculpe, interrumpa un momentico. Yo te quería hacer una pregunta. En este punto, pues, de que vas del testimonio, tú nos dices que tú estabas en grupos de matrimonio, o sea, de oración o grupos de matrimonio para parejas. Ahí ustedes ya sabían cómo era lo del secuestro espiritual, o sea, ya tú tenías noción de que de pronto tu esposo estaba pasando por una situación de esa. Y No. también tú, no solamente a ellos son secuestrados, sino que nosotras también tenemos esas vendas en nuestros ojos. ¿En ese momento todavía no conocías nada de eso? No, en ese momento no, porque de una u otra forma en los talleres de pareja pues en los que estábamos era como bien la palabra lo dice, un taller, era como, nos regíamos como un manual. Y ya, pero no, nunca pues como decirnos y enseñarnos como por el proceso de restauración por el que uno va, no. Realmente yo sí vine a entender y a comprender pues como, o sea, yo ya tenía mucha noción pues de lo que él podría sentir, pero ya como el secuestro espiritual como tal, lo vine a conocer aquí en el cenáculo, en el batallón. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, contigo. Claro que sí, muchas gracias. Entonces, bueno, ya después de querer pues estar pues como en las festividades de Navidad, yo decido pues estar con su familia. Nunca lo había hecho, pues lo hice por amor a Dios y por amor a ellos, y quise compartir con ellos, pero veía algo raro en él, o sea, no veía en sus ojos el amor, no, era como una mirada perdida, me esquivaba, y yo le decía, ¿qué te pasa? No me miras con ojos de amor. Pues no, obviamente nunca me lo dijo, y pues eso era discusión va y discusión viene.
tanto el 24 como el 31 de diciembre. Finalmente iniciamos el 2019 con nuestros inconvenientes o sea, los mismos reclamos de siempre, los mismos. Y así pasaron los meses y en mayo, miento, en ese diciembre nosotros ahí fuimos donde empezamos a un grupo de parejas de una parroquia aquí aledaña a nosotros. Empezamos a asistir cada 8 días, pues él se le veía pues como que sí, como que no, pues íbamos, pero como que era su cuerpo, más no su mente y su corazón. Y lo único que me decía era que él quería ir, era porque quería luchar por el matrimonio. Y cuando ya él sigue pues como en esa actitud extraña, empiezo mucho a orar con mis líderes de ese grupo de pareja y a pedirle mucho a Dios que me mostrara que era error lo que realmente él le pasaba. Y de mucha angustia, inclusive un sacerdote, o sea, uno puede estar como tan, o sea, como confiar tanto en ellos, uno creer que su esposo le pueda hacer pues como algo daño a uno, que yo nunca creía en sus palabras cuando de una u otra forma le manifestaba que si de pronto tenía otra persona y me hacía saber que no y con su seguridad y así le creía. Inclusive una vez me confesé con un sacerdote y me dijo, pues algo tiene tu esposo, tú me dices que no es otra persona, no sé, dile que me busque, pero algo tiene. Y en una vez una conversa que yo tuve con él, le dije yo, pues es que yo quiero saber qué te pasa. Inclusive le dije que fuera, y realmente hay veces cuando uno quiere hacer las cosas bien, pues realmente no, porque ya no comulgaba con nosotros, pues ya no, o sea, asistía a las Eucaristías con nosotros, era como por un compromiso, pero no porque realmente le naciera. Pues cometí un grave error de decirle que se confesara, pues, y él me decía que se sentía obligado, y yo le dije hasta que pude lograr y comprender y entender de que realmente no es malo lo que le decimos, pero ellos en lo que están, pues obviamente no lo van a entender así. Y empecé pues ese proceso pues como de discernir qué realmente le pasaba. Él se iba a trabajar y yo me quedaba con el corazón destrozado. Y lloraba y lloraba y lloraba y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? O sea, hasta que en mayo él llega de trabajar y yo lo siento pues como algo raro, como enfermo y con un dolor de cabeza impresionante que no se hallaba, y entonces nos fuimos para la clínica, le hicieron varios exámenes. Pensamos que le habían dado pues como algún alucinógeno, pero no, realmente y afortunadamente pues los exámenes salieron supremamente bien. Bueno, de ahí después es que eso fue como 3 veces que fuimos a la clínica. La segunda vez fue por lo mismo, pero esa vez, claro, ya el estrés y la angustia que yo tenía ya era mucho más, que resultamos hospitalizados los dos al mismo tiempo. Pues es más, hasta de más gravedad yo, pues porque me pusieron mucho más medicamentos que a él. Pero bueno, afortunadamente fue como momentos de estrés y no fue nada grave. En ese tiempo se celebró el Día de la Madre, pues él estaba, pues, dime. Perdón, perdón que te interrumpa. Una pregunta. Pues después de que pasó todo lo de tu mamá y pues que tú casi que llevabas tu duelo, digámoslo, junto con toda esta crisis que empezó a darse en tu matrimonio, ¿no?
¿Cómo estaba como que tú en qué te refugiaste? ¿Buscaste a Dios? ¿Ibas muy seguido a la Eucaristía? Pues estabas en constante oración, o sea, tu apoyo, ¿en dónde tú lo buscabas en esos momentos? En oración constante, demasiada oración y mi rezo del Santo Rosario. Pues la Eucaristía solamente podía asistir a la dominical, porque en la semana siempre me quedaba un poco difícil. Pero sí, o sea, mi refugio total fue Dios, mi oración personal con Él. Ok, gracias, Isa. Puedes seguir. Gracias. Y entonces, cuando pasa el Día de la Madre, fuimos pues, quise pues que compartiéramos con su mamá y él pues como enojado, como con rabia. De igual forma fuimos y la mamá quiso que la acompañáramos a la Eucaristía y fuimos aún más enojados, que definitivamente él hacía las cosas obligadas. Yo, que él viene enfermo, yo le dije, pero pues malo, yo le digo, pues yo creo que hubiera sido también un problema donde yo no hubiese querido ir donde tu mamá. Pero bueno, ya de igual forma pasó. En esa misma semana, pues bueno, él decide, pues él sigue trabajando normal y al jueves 16 de mayo me llama la mamá. Yo dije, no, pues algo le pasó. Y claro, pues obviamente otra vez con sus dolores de cabeza, como desvariando, o sea, como que no tenía, pues como no se le entendía lo que hablaba. Nos dirigimos para la clínica nuevamente y de camino allí, pues yo tenía su celular porque él dentro de su trabajo, pues hacía un transporte escolar y yo me tenía que comunicar con la mamá de las niñas porque obviamente él no las podía recoger. Pues llegamos a la clínica, pues como ya habíamos estado varias veces allá, pues en el triaje solamente le dijeron que no era una urgencia, que nos iban a dar una cita y mientras esperábamos, pues yo tenía su celular y él estaba demasiadamente, o sea, no se sentía bien. Cuando, pues, de esas cosas que yo abro su WhatsApp y me llamó una atención, una conversación que no había conversación, que solamente había un signo de pregunta dirigido de una persona extraña, que me llama la atención y no es pues de esas cosas de que yo creo que yo lo tomo ahí de tanto que le pedí a mi Dios que me mostrara qué le pasaba a mi esposo, pues efectivamente me mostró. Empiezo a escribir en ese WhatsApp y no me responden o a llamar. Yo dije, no, pues si me contesta pues un hombre, pues yo digo, no, me equivoqué, o el que hubiese sido, solamente fue una equivocación. Y bueno, no, pues solamente hubo una respuesta de esta persona extraña, es que yo le puse, ¿qué te pasa? Me contesta, no, a mí nada. Pues realmente, pues nosotras las mujeres, pues como con nuestro léxico, que yo creo que ya es más que conocido, yo dije, no, aquí hay algo raro. Y mi esposo al lado, y su papá nos recoge y nos dirigimos pues a la casa de ellos esperando que tuviéramos la cita. Y bueno, yo me quedé con su celular, muy apropiada de él, escribía, llamaba y nunca me contestó. Me atreví a escribirle, entonces yo le dije, ¿pero qué te pasa? No, solamente estoy tranquilo, es que estoy en mis momentos como de depresión. Entonces entonces dejamos las cosas así, le puse yo, como usted quiera. Aún más ya me confirmaba más que había otra persona en su vida. Y bueno, entonces ya yo llegué pues ahí donde estábamos, donde sus papás, y yo seguía. Escribí a mis líderes del grupo de parejas que oraran mucho porque Alejandro estaba muy enfermo. Entonces me decían que listo.
Cuando ya yo dije, no, pues ya yo no tengo nada más que investigar porque ya no me respondía ni el WhatsApp ni obviamente me contestó, pero ya era más que evidente que él tenía otra persona. Entonces su mamá llega y yo creo que ese fue el recibimiento mío, de que mi esposo estaba con otra persona. Ya se llega la hora de salir para la cita y yo muy tranquila, aunque ya llegué donde él para que se organizara y saliéramos, no aguanté y empecé a llorar. Me dijo, ¿qué pasa? Y yo, no, nada. Sin embargo, salimos, me percaté que cogiera su celular y que abriera el WhatsApp delante de mí, porque la conversación quedó intacta. Obviamente cuando él la abrió, me dijo que por qué había escrito ahí, y yo, no, usted tiene algo que decirme, ¿cierto? Callado. Nos fuimos para la cita y obviamente yo con mis reclamos, yo diciéndole que no había respetado mi duelo, que no me había respetado, que me daba fastidio de él, que gas, que definitivamente no tenía perdón, que entonces como yo muchas veces le preguntaba que si él se quería ir y él me contestaba, no, pues ya me hubiera ido. Y ahí sí me contestó, ya ahí sí me voy a ir de la casa. Y yo le dije, no, pues eso es lo poco que debes de hacer. Pues bueno, lo acompañé a la cita, pues tuvo incapacidad, le mandaron los medicamentos, nos devolvemos para la casa de la mamá y yo me vine para mi casa. Y ya, hasta ahí. Inclusive mi esposo con eso tuvo para aliviarse, porque hasta la actualidad él nunca se tomó esos medicamentos. Yo creo que ese era el peso. Y ya cuando yo ya le escribo nuevamente al líder del grupo de parejas, me decía, ahí está la respuesta de su enfermedad, el pecado hasta donde lo tenía. Bueno, él nunca me buscó para hablar, para que si íbamos a dejar las cosas así, no íbamos a volver, nunca me pidió perdón. Y yo acá en mi angustia, sin trabajo, yo sentía que el mundo se me caía encima, yo no dormía, no comía. En mi soberbia yo decía o sea, qué lástima yo no tener trabajo, porque obviamente yo ahí sí lo echaba, y no ver de que que nuestra mayor providencia es nuestro Señor. Y bueno, de igual forma no nos faltó nada, pues él venía y recogía al niño, lo llevaba al colegio y no más. Solamente un día en que yo ya decidí, lo llamo y que si nos sentáramos tan siquiera en una acera a hablar, y me dijo que sí. Entonces yo le pregunté que por qué había hecho y me dijo que no sabía, que era la primera vez que lo hacía, que no sabía por qué lo había hecho. Entonces empiezo yo le digo, pues qué tristeza, pues que yo nunca me imaginé que él fuera así, me fuera a hacer semejante daño, y que es más, que ese daño que pensaba hacerlo era yo, porque a mí me había costado enamorarme de él. Pero bueno, de igual forma la conversación nunca llegó a mayores, pues porque al fin y al cabo resultamos peleando como siempre, porque llega y me dice que era que le tenía que dar tiempo, que porque la OM se había enamorado y que le daba pesar dejarla. Entonces yo le dije que yo no iba a pasar por esa, que yo no iba a pasar de que yo siendo su esposa iba a ser la otra. Entonces, que no, pues que eso era una falta de respeto. Bueno, de igual forma no quedamos en nada, y de ahí siguen pasando los días y yo con mi angustia, y él nada que me definía, nada que decidía, y una vez yo le pregunté, me dijo, es que le tengo que responder ya, y yo no, es que yo no, ni me voy a poner a pelear con ella por ti, no, sino que no me parece justo esta situación. De igual forma nosotros teníamos
un paseo programado con nuestra familia paterna, mi familia paterna, y bueno, se dieron las cosas, nos fuimos, pero me dio mucha tristeza porque él vino y se cambió de ropa porque toda su ropa estaba acá, y esa ropa con la que vino pues volvió y la empacó. Pero bueno, yo como si nada, quise pues como disfrutar del momento, y bueno, y nos fuimos, y de camino a donde íbamos, no, pues súper amoroso, pues yo creo que donde nos hubieran visto, pues yo creo que ahí no hubiera pasado nada. Pues sí, tomamos licor, y él muy, muy amoroso. Después del mediodía, en el paseo, ya después de que se le pasa el licor, ya no es tan pendiente de mí, y yo le dije que por qué no se volvía a emborrachar, que para que siguiera tan amoroso conmigo. Y que de ahí yo le dije, te puedo hacer una pregunta, porque o sea, yo inicialmente para poderle hacer una pregunta a él, yo le tengo que decir que sí se la puedo hacer, porque detesta las preguntas, porque a toda hora usted a toda hora tiene que estar preguntando. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. ¿Usted va a volver a la casa? No. Y yo, no, en serio. Entonces aquí estamos jugando. No, que eso era lo que él quería, o sea, compartir conmigo, como empezar a conquistarme. Y yo le dije, no, pues es que usted y yo no somos novios. Pues es que de igual forma, sí, quieres conquistarme, pero es que no has hecho nada. O sea, solamente después de este tiempo se viene a dar esto. Usted no es de los que me llama, no es de los que me visita, no es de los que me invita a salir. Entonces, ¿cómo me vas a conquistar? No, que no me parecía justo. Me decía, no, es que usted y yo peleamos mucho. Y yo, responda usted mismo la pregunta, ¿por qué peleamos mucho? Ah, porque yo no les dedico tiempo. Y yo, ahí está la respuesta. Entonces yo le dije, definitivamente desde que usted no ponga en primer lugar a Dios, le va a quedar imposible darnos a nosotros la prioridad que también merecemos. ¿Y usted por qué no tiene quejas mías? A pesar de mi genio, pues de mis múltiples errores, porque no soy perfecta. Me dice ninguna. Y yo, bueno, yo de igual forma creo que si las cosas fueran al contrario, yo creo que usted no estuviera acá. Me decía que sí, que no, que era que porque él ya le estaba muy grande, que él estaba muy viejo, que la mamá también encima de él, que no sé qué. Y yo le dije, no, pues sabes que dejemos las cosas así, porque yo quiero en ese momento seguir llorando pues por su ausencia definitiva, pero no por una incertidumbre que me carcome todos los días, en ver que tú estás en línea y quizás estás hablando con ella, en que es tarde de la noche y tú no te has entrado, entonces estás con ella. No, yo no quiero seguir más. Entonces le parece y me dice, lo estás cortando tú. Y yo le dije, ok. Entonces hay algo que tengo muy claro, que no te voy a dejar las puertas de mi corazón abiertas, porque si para ti hubo una, pues para mí también habrá otro. Pues yo creo que esto lo hizo entrar en shock, porque se me tira en llanto y me dice que lo perdone, que no, que él había luchado mucho por estar conmigo, que él no quería perder todo eso, que él estaba muy mal económicamente, que él sabía que al lado mío iba a estar muy bien, que lo perdonara, que si fuera posible nos volviéramos a casar, que le diera hasta el otro día. Yo le dije que no, que yo no quería que yo fuera su escampadero, que yo no quería. Me decía que sí, que lo perdonara, que le diera hasta el otro día para hablar con ella, para dejar las cosas. Y yo no quiero. Bueno, finalmente me logró convencer y ya hablé mucho esa noche con él. Le dije que tenía que estar mucho más seguro, que cuando nos casamos, que de igual forma teníamos muchas cosas que cambiar, que transformar en nuestras vidas, que todo era paulatinamente, y que de todas maneras pues que las cosas no se iban a dar de momento a otro, y que tenía que entender. Y me dice que sí, que bueno, que efectivamente, pero realmente él decide estar acá, pero yo no siento felicidad en mi corazón, yo no siento tranquilidad. Yo no siento, no, era con miedo, con mucho miedo. Y sí, así solamente pasaron 2 semanas
y el detonante principal fue un estado que puse de unas caritas de una que decía que así nos veíamos por fuera, pero que realmente estábamos mal por dentro. Y ya me llama y siempre me dice que no, que él ya no quiere estar más aquí, que es un error, que él no es capaz, que no sé qué, en fin, bla, 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 que ya no quiere, que listo. Entonces yo le decía que no, que me parecía el colmo, que no habíamos luchado nada, que apenas habían pasado 2 semanas, o sea, que era yo quien era la que tenía que decidir si íbamos a estar juntos, porque era yo quien tenía que luchar con un fantasma de una persona en su vida. Que sí, pero que no quería, que no quería y que no quería. Bueno, finalmente se va por segunda vez y yo otra vez sigo con mi angustia, pero sin embargo, pues nunca dejé de asistir a mi grupo de parejas. Para gloria de Dios, vuelvo y consigo trabajo nuevamente en la alcaldía para agosto. Y yo me sentía que el corazón se me destrozaba todos los días, porque yo lo veía en él como rabia hacia mí, como que yo le decía cualquier cosa, si fuera qué bonito estás, como que me contestaba con rabia. Pues yo no tener esa moral, ese apoyo moral al llegar a la casa del trabajo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Yo sentirme sola con la obligación, pues como con una casa totalmente. Para mí fue pues muy muy duro, pero también le di gracias a Dios pues en ese momento, pues porque él estaba atravesando realmente pues por su parte económica muy mal. Bueno, y yo llegaba ahí del trabajo y lloraba todos los días, hasta que un momento yo dije, no señor, ya no más. Desde ahí empiezo a entender, como el para qué se dieron pues como todas estas dos ausencias tan significativas en mi vida, como fue la de mi mamá y la de mi esposo. Pues realmente, como dice Dios en sus mandamientos, amarás a Dios, el primero amarás a Dios sobre todo, y realmente yo había desplazado a Dios y en ese lugar había puesto a mi mamá y a mi esposo. Y entonces ya empiezo yo y yo entender, y yo, no señor, es que usted es el que tiene que estar en el centro de mi vida. Yo ya no quiero llorar más por mi esposo, ya no más, a luchar. Y en oración constante, yo buscaba oraciones en donde las había, hacía novenas las que más pudiera, entraba al grupo de Facebook y conocía restauraciones matrimoniales, y ahí y entonces escuchaba, yo decía, si ellos pueden, yo también puedo, y así fue cuando en octubre del 2019 vuelve y decide estar con nosotros. Ya un esposo más distinto, con ganas de luchar aún más por su familia, que no, o sea, hasta evitaba la mayor discusión posible, ¿sí? Una pregunta, ¿tú hasta ese punto sentías, o sea, hoy ya puedes decir o dices que estabas luchando en tu carne, ¿cierto? Todavía no estás luchando, pero en el espíritu, sino en la carne. Por eso pienso yo que tu esposo volvía, porque todo lo hacías era, pienso yo, en la carne, ¿no? Sí, claro. O sea, tu deseo era de que tu esposo llegara y tú prácticamente habías perdido como la identidad de hija de Dios, pues no te dabas tu identidad hasta ese momento que dijiste, no voy a llorar más por mi esposo y te voy a poner a ti, Señor, en el centro de mi vida. Ajá, claro que sí. Pues por eso les digo, o sea,
o sea, es que Dios es perfecto y uno dice, ¿por qué me pasa todo esto a mí? O sea, porque yo inclusive hasta yo decía, Señor, yo una vez me senté y le hice el recuento desde mi niñez, Señor, miren, pasó esto, o sea, todo esto, o sea, ¿por qué permites que yo siga sufriendo tanto? O sea, no te basta, o sea, ¿qué más quieres de mí? Entonces ahí fue, entonces yo dije, ya, no, o sea, cuando claro, o sea, es que es Dios el centro de nuestras vidas y por eso es que nos pasa lo que nos pasa y hay veces no entendemos, pero sí, realmente porque estaba luchando en mis fuerzas, yo ya me sentía cansada y agotada, yo no tenía, no me sentía con una cara de amargura impresionante, pero era por eso, porque era en mis fuerzas en las que estaba luchando. Ya después de esa tercera vez que mi esposo regresa, pues ya veo pues un esposo ya más tranquilo, más amable, con ganas de luchar, pues ni siquiera quería que yo me disgustara por lo más mínimo y ya, bueno, listo, o sea, pasaron los meses y me daba mucha tristeza porque de todas maneras yo seguía asistiendo pues con mi niño pues a, a la Eucaristía, decidió volver al grupo de parejas y en el cual yo le decía a mis líderes, yo nunca di testimonio a ellos, yo nunca di testimonio, y es más, nunca lo he dado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero a mi líder de pareja yo sí le dije que ese era el tiempo real en el cual mi esposo debía haber estado en la casa porque ya yo estaba más tranquila, mucho, pues ya más entregada mucho a Dios, con mucho perdón, con mucha serenidad. Me decía que él estaba feliz de que nosotros estuviéramos nuevamente y que él había decidido nuevamente estar allá. Y bueno, Isa, sí. pues antes de que continúes, me gustaría como ver eso, porque primero yo siento también que tu esposo regresaba y se iba, porque quiera que no, en sus corazones ellos saben en dónde pertenecen. Y es como creo que tienen una batalla dentro de ellos de, bueno, no estoy en la casa, estoy afuera, pero pues tampoco me siento bien y regreso porque ahí pertenezco y que como que quieren regresar, pero hay algo que como que los vuelve a sacar otra vez y como están como que lo jalan para acá, lo jalan para allá, lo jalan para acá y tienen como que una lucha ellos interna, siento yo. No, pues de lo que es más o menos como que el enemigo lo jala para la calle y pues en unos momentos pues él vuelve a regresar y dice pues quiero hacer las cosas bien, pero también veo yo como que cambió tu lucha, estuviste tú más tranquila desde ese momento que tú dices, en que tú te diste cuenta y le dijiste a Dios, o sea, Señor, ¿qué quieres de mí? Y tú te diste cuenta de verdad pues de que no lo tenías como centro de tu vida, ¿no? Y que primero pues le pusiste toda tu atención estaba en tu mamá y luego pues en él y hasta como que siento que hasta ahora fue como que soltaste un poco, abandonaste un poco las cosas ya en manos de Dios, ¿verdad? Como que ya descansaste un poco, te quitaste ese peso de encima. Como decía Martita, estabas como que luchando en tus propias fuerzas, ¿no? Sí, sí, Suri tiene toda la razón. Es más, yo inclusive, después de que mi mamá fallece, yo cogí a mi esposo como, o sea, como el miedo de perderlo, como no, que quería estar como pegada a él todo el tiempo. Entonces, claro, o sea, yo quité a Dios del lugar en el al que pertenece. Y, y entonces, bueno, entonces ya después de que él vuelve a estar acá, él me escribe una carta, la cual, esa es con la que voy a cerrar este testimonio, porque carta que no tuvo fecha, pero yo creo que no era para esa fecha, sino para esta. Y esa sí la leí yo como testimonio dentro de mi grupo de parejas.
Y bueno, ya de igual forma, no sé realmente, pues yo era pues como en la lucha y entregándoleselo mucho a Dios y pidiendo por la restauración de mi matrimonio, aunque él ya estuviera aquí, yo quería que, yo siempre pues pidiéndole que levanten victoria mi matrimonio. Y de esas cosas de que ay, mi esposo vuelve y otra vez ya no quiere estar aquí, ya se le nota la indiferencia, y otra vez la misma historia de siempre. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿No quieres estar aquí? Bueno. Y ya, entonces en diciembre, yo sí le dije a él que yo no quería volver a pasar el diciembre como el diciembre anterior, que si fuera posible, pues que él estuviera con su familia y yo con la mía, que yo no quería rumbas de toda una noche, que yo no quería, que quería tener un diciembre tranquilo, que de igual forma yo había hecho el todo por estar ese primer diciembre sin mi mamá con ellos, para que él estuviera así. Entonces yo ya me sentía prevenida, como con miedo de que él fuera a hacer nuevamente lo mismo que el año anterior. Entonces eso fue pues como de mayor discusión. Y entonces yo le dije, bueno, no, pues igual váyase a poner su familia, sus papás, yo me quedo acá y listo. Bueno, Isa, sí. perdona que te interrumpa de nuevo. ¿Qué te decía él? Tú le preguntabas como, ¿qué le pasa? ¿Qué se siente? ¿Me ama? ¿No me ama? O sea, ¿qué decía? O simplemente no decía nada, porque pues sí, también hay muchos, pues cuando están en ese como de prohíbos, les entra a veces que no dicen nada y a veces pues no se callan y solo dicen palabras muy hirientes, pero no que él te decía algo, no decía nada, ¿qué te decía? No me decía nada, absolutamente nada. Solamente me decía, no, relájese. Esa era su contesta. Yo, amor, pero ¿qué le pasa? Venga, hablemos, no sé qué te está pasando. No, nada, nada, a mí no me pasa nada. No, relájese mejor. No piense en nada, relájese. Esa era su contesta, siempre. Negación. Negación. Entonces, bueno, efectivamente llegó pues 24 de diciembre. Yo le dije pues, bueno, no, llegó súper tarde, no le reclamé porque llegó tarde. No, pues como las otras veces que yo le decía, mire la hora que es, porque me has llegado, ¿dónde estás? No, no. Yo estuve donde mi abuela y, o sea, lo esperé, le dejé su ropa organizada y inclusive le escribí, le dije, le puse eh, que naciera el niño Jesús en su corazón, que de igual forma pues que yo lo amaba y que yo era su esposa y que por ahí estaba. Entonces me contestó, me dice que sí, que muchas gracias, que él no merece la familia que tiene, que por culpa de él mismo es que él se siente, me dice, yo no quiero hacer nada hoy y es por mi propia culpa. Y bueno, de igual forma llegó muy tarde, como 10 de la noche, estuvo conmigo un rato y entonces pues el niño y yo le dijimos que, bueno, pues definitivamente yo creo que muchas veces uno dice las cosas con rabia y yo le dije, bueno, listo, vámonos por donde tu mamá un ratico, no, yo no voy a ir, me voy a ir a trabajar. Yo, perdón, me dijo, sí, yo, pero ¿qué pasa? Es que debo mucha plata, mucha plata y no los quiero involucrar. Yo, pero si yo soy tu esposo, o sea, no. Bueno, se fue. Regresó a la madrugada y de regalo de Navidad nos dio pues dinero. Y al 25 pues yo me levanto y le digo yo que nos fuéramos a poner los papás y me dice que no, que él se va a seguir trabajando. Yo llena de rabia pues me transformé y le tiré la plata y le dije que yo no quería sus miserias. Él se sintió ofendido, se puso a llorar y dijo que sí, que claro, que él sabía que era muy poco lo que nos había dado, pero que realmente era con mucho esfuerzo que lo había logrado.
ya él no quería, que él no quería, que él se quería ir, que no, que ya no más, que ya no más. Y yo, bueno, de igual forma lo pude controlar y se fue. Y entonces ya más luego le escribí de que viniera o que fuéramos, me dijo que no, que él no quería, que él definitivamente ya no quería. Y yo le dije, no digas cosas que te puedas arrepentir, quédate tranquilo, esperemos cómo van sucediendo las cosas. Y me dijo, ok, yo lo único que quiero es estar tranquilo. Y yo, tranquilo mi amor, que así va a ser. Pues no aguanto más y el 26 va y se confiesa con un sacerdote. Y al 27 me lo dice, me dice, no, o sea, no, mi esposo nunca para irse de la casa nunca me ha encarado, siempre ha sido por teléfono. Y me llama, me dice, no, es que necesito hablar contigo. Y yo, ¿qué pasa? No, pero es que sabes una cosa, anoche hablé con alguien. Y yo, sí, ¿con quién? No, me confesé con una persona, con un padre ajeno a ti y a mí. Le conté todo lo que ha pasado entre nosotros, todo. Le conté cómo has sido, cómo eres tú, cómo te has comportado, la entregada que eres a Dios, que siempre conmigo, sin mí, siempre asististe al grupo de parejas, que el perdón que siempre me has otorgado, pero no, entonces que el sacerdote le decía que sí, que eso sí se podía lograr, que era muy bonito todo lo que había pasado en mí, pero que realmente que sí, que eso se lograba, pero con Dios. Entonces él me dice que no, pues que de todas maneras el sacerdote le dice que piensen muy bien las cosas, que no nos hagamos más daño, que la decisión la tenía él, pero que de una u otra forma, pues porque obviamente con tanta dificultad entre nosotros y tanto problema y tanta cosa, pues uno lo que menos quiere es pues como tener intimidad con ellos. Y obviamente en esa parte estábamos muy mal. Y entonces el sacerdote le dice, no, pues es que ahí ya no hay nada, pues es que con el solo hecho de que no haya intimidad no hay nada. Entonces como que lo motivó, entonces yo le dije, pero ¿cómo es posible que esta persona te diga eso cuando no conoce nuestra historia? No, pero que es que yo le conté y todo, que no sé qué. Yo le dije, no, pero es que así no es. Bueno, sin embargo, me dijo, no, es que a mí ya me da rabia que usted me hable, a mí ya me da mal genio, yo ya no soporto, no, usted se merece muchas cosas, usted se merece ser feliz, yo ya no soy capaz, es que a mí ya no me nace, realmente no me nace. Esta mañana me levanté queriendo escribirte un mensaje, pero no me nace, es que no quiero. Y yo, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué si no hemos intentado nada? O sea, ¿por qué si no hemos ido más allá de lo que podemos ir? No, o sea, no, que él no quería, que vea que ya se estaba desesperando, que él no había querido ver. Y yo le dije, no, pues entonces sentémonos a hablar. No, que él no quería, que porque yo me iba a poner a llorar o que le iba a hacer cualquier cosa o que no, pero que no. Y yo, listo, me dijo, no, pues ok, listo. Así quedaron pues las cosas entre nosotros y el 27 de diciembre del 2019 vuelve y se va. Y ya, entonces ya yo me quedo más tranquila, pues ¿sabes? obviamente, dime. Isa, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo era la relación de tu hijo con tu esposo, con su papá, de ver que su papá va, viene? ¿Cómo a él le afectó toda esta situación? Muy callado, mucho, muy callado, pero nunca lo menospreció. Pues siempre se han tenido pues mucho amor y inclusive, o sea, es como si mi esposo en el tiempo que está por fuera, como que se le acrecienta el amor por él. Entonces muy dedicado a él, entonces él como que obviamente nota obvio su ausencia de mucha falta, pero realmente no, pues o sea, la compañía del uno con el otro siempre han estado. Bueno, entonces, Antes sí, otra cosita. Pues dime.
pues me llama la atención pues lo que le dijo el sacerdote a tu esposo, ¿no? Que porque no había habido intimidad en bastante tiempo, pues ya no existía nada. Y siento yo que también, pues, no sé cómo tú te sentiste en este momento, en ese momento, si confrontada o yo qué sé, o porque muchas veces puede ser que uno piense, pues, que Dios le manda a uno, lastimosamente, pues, el enemigo, pues, ataca en todos lados y los sacerdotes, pues, a veces no es la excepción, porque también son humanos. Ujú. Y uno piensa que porque es un sacerdote y que Dios le puede estar hablando a uno por medio de un sacerdote y decirle, bueno, si el sacerdote pues está diciendo, puede ser que Dios también pues tampoco quiera que esto siga, que esto funcione, etcétera, ¿no? Pero sabemos que eh, pues no sé si han escuchado ustedes, si no escuchaste el Evangelio de hoy, de Elías, la primera lectura, y el Evangelio que habla del adulterio, ¿no? Pues sí, cuando se Sí. separan cosas. Y justamente es cuando Elías está huyendo, y me llama la atención porque Elías está huyendo porque él tiene la verdad de Dios, y la verdad de Dios su palabra, y Jesús está diciéndolo en el Evangelio de hoy que el matrimonio pues es indisoluble y la persona que se separa pues no se debe de separar porque si no vas a cometer adulterio. Y esa es la verdad y eso es así. Igual, ¿y qué pasó con Elías que proclamaba la verdad de Dios? Lo perseguía, ¿no? Y cuando uno se siente como que en ese camino de decir, no, es que eso no es así, la palabra de Dios dice esto y Dios dice esto, y uno se siente como perseguido, uno se siente como que el único que está incorrecto o como que uno es el único loco que dice, no, es que sí, es que mi matrimonio se puede arreglar, pero volvemos a ver otra vez que a pesar de que el sacerdote le dijo esto a tu esposo, pues hoy estás dando testimonio de restauración y para Dios nada es imposible y no importa lo que digan las personas externas porque Dios habla al corazón y cuando Dios pone un deseo en el corazón de alguien, no lo pone por gusto porque tú tenías en tu corazón la convicción de que tu matrimonio se iba a arreglar. Y Amén. estoy segura pues, que todos los que estamos escuchando, por algo estamos aquí, por esa voz interior. Dios habla externa, pero también habla internamente. Y esa voz de Dios interna dentro de nosotros es la más fiel, porque nosotros como humanos pues nos podemos confundir, somos muy efímeros, un día sí, un día no, y pues hoy alabamos esto y decimos que esto es verdad, pero si se voltea la situación, bueno, entonces ya no pues ya no es tan así. Pero si somos fieles a la palabra de Dios, es lo que nos respalda, y si tenemos el respaldo de Dios, así el mundo entero y muchos lamentablemente pues incluso la iglesia a veces sentimos que está en contra de nosotros a veces por medio de varios sacerdotes. Tenemos el respaldo de Dios y eso es más que suficiente. Y ese anhelo que Dios puso en nuestro corazón no lo pone por gusto. Si Él pone algo en nuestro corazón es porque Él lo va a hacer y porque lo va a cumplir. Y una gran prueba es que tú estás hablando en estos momentos pues, de este testimonio, ¿verdad? Y pues ya puedes continuar. Solo me llama la atención todo lo que pasó con todo lo que le dijo, pero bueno. Amén, Gracias. Suri. Bueno, realmente entonces yo llamo a una amiga, pues o sea, como un poco desconcertada, como porque realmente no tenía muy claro qué había sucedido. Y me decía que no, que tranquila, que de igual forma que yo tenía que seguir luchando, que nosotras estábamos en la obligación de luchar por nuestros cónyuges y por su conversión. Y ya, pues muy tranquila, o sea, es más, cuando yo terminé de llegar a la casa, pues yo ni siquiera lloré, esa noche dormí tranquila. Él me escribió y me dijo que me puse, es que yo sé que me estás odiando en esos momentos, pero creo que es lo mejor. Y yo le respondí, no te preocupes. De igual forma, pues
y no sé, por algo pasan las cosas, pues de igual forma si lo dijiste en momento de rabia, pues ok, está bien, pues aquí están las puertas abiertas, si quieres volver, si quieres pues debemos de hacer un retiro para sanar nuestras heridas y podernos perdonar. Eh, Buscamos a alguien externo a nosotros. En fin, pues de igual forma, mi condición de casada está y seguirá siendo. Entonces, aquí están las puertas abiertas para cuando quieras. Nunca me respondió nada y nunca hablamos. El 31 de diciembre solamente me escribió deseándome feliz año. Le escribió a la mamá, pues porque la mamá, él siempre pelea conmigo y pelea con la mamá. Él dice que la hija soy yo, no él, que ella lo ama a él, pero si yo estoy con él, de resto no. Entonces, solamente le escribe y le dice que perdón, pero que él quiere buscar su felicidad. La mamá pues me reenvía el mensaje y yo lo leo y pues si yo no sentí nada, yo sé que esto no es él. Y ya pues muy tranquila, pues pasé pues como de una u otra forma el diciembre que quería, tranquila. Y así pasaron pues los días, no me veía con él, no me llamaba, no, pues solamente era con el niño y no más. De vez en cuando pues como sentía que me llama, pues que de pronto me hacía como una llamada en, una vez por semana, pero ya yo no lloraba todos los días. Obviamente tenía mis días que me sentía confrontada, pero también pues me sentaba en oración y muy tranquila y continuaba. Y ya pues sentía cuando él me llamaba como así, como por preguntas bobas, porque era como por preguntarme por cosas del niño que de pronto ya las podía haber sabido y así. Entonces de una u otra forma pues uno se va sintiendo pues como alegría en el corazón por uno notar pues como estas llamaditas así. Y bueno, cuando como finalizando enero, el niño me dice que quería salir con sus compañeros, que si lo dejaba salir, pero yo le dije, pues si el papá lo recoge. Pues resulta que ese día él no lo pudo recoger porque se había salido con sus amigos. Y él le contesta, ay niño, no puedo, lo siento, perdóname, pero cuando yo tomo licor, no cojo el carro. Entonces, bueno, entonces yo sentía este corazón, yo me sentía sobresaltada, yo no tuve paz y yo, ¿cuándo será que amanece? De igual forma, el otro día yo con rabia le decía al niño que no le contestara, que no le hablara, que nada. Él en ver su angustia me escribió y después de mucho rato le contesté y me dijo, no, que estaba muy preocupado porque el niño no le contestaba. Y yo le dije, no, tranquilo. Entonces empieza ya en mi indagadera, de ahí sí empiezo a preguntar, a decirle que no, que definitivamente los hijos son para toda la vida y uno está para los hijos incondicionalmente. Obviamente con mis comentarios lo quise hacer sentir de lo peor y dentro de esos la pregunta típica, ¿tú estás con alguien? Entonces él me responde, ¿qué significa eso con que Mateo me responda o no el WhatsApp? Entonces yo le dije, no, contéstame. Entonces, no, finalmente me dice que sí. Yo, muy rico por usted. Y ya, no, pues la conversación no concluyó pues en nada. Y con mi corazón desgarrado, yo decía, no, que yo ya no quería luchar más, que hasta ahí llegaba. Y bueno, y en la tarde vuelvo y lo escribo, y yo, qué pena contigo, pero realmente si estás con alguien. Y me pone, ya no te dije pues. Y yo le dije, no, pero me dice, no, ya te respondí. Y yo, o sea que sí. Entonces yo le dije, respóndame y no te vuelvo a preguntar. Entonces me dice, sí, ya.
hasta ahí me conecté yo. Ya pues ya pues, pasó el domingo y ya me fui a trabajar al día siguiente. Y muy temprano en la mañana, miro yo que está conectado y le escribí. Y le puse yo que me perdonara por haberle escrito después de ya haberle dicho que yo no le iba a volver a escribir. Y él me dice, tranquilo, tranquila, puedes hacerlo cuando quieras. Y yo le decía que cómo era posible que él estuviera con una persona cuando apenas hacía un mes estaba yendo de la casa. Entonces él me responde que no, o sea, me dijo, no, yo no hice sino herirte, tú tienes un corazón hermoso, yo no hice sino causarte daño. Sin embargo, yo insistía en mi pregunta, en esa respuesta que yo quería escuchar. O sea, uno como que quiere decir, como que quiere escuchar que sí, pero que a la vez no. Y volví y le pregunté, es que no, eso no cambia en nada. Yo le dije, no, pero eso no cambia en nada nuestra situación, no te preocupes. Pero contésteme, me dijo, sea verdad o sea mentira, yo siempre le voy a decir que sí. Y no más. Entonces yo sentí como que si esa respuesta hubiese sido no más como de rabia, no más. Y ya me quedé tranquila, no le volví a preguntar nada, ni insinuar nada. Y bueno, y ya como a los 15 días después me notifican para realizar la consagración a San José. Y pues un familiar me lo había prometido como en peregrinación y yo voy por él para poder iniciar pues mi consagración y al otro día su familiar llega y me llama y me dice que yo cómo estaba con mi esposo y entonces yo le dije pues normal, pues en la misma posición y yo ¿por qué? No, es que tengo que decirle algo y yo ¿qué pasa? Y yo, ¿está con otra persona? Y me dijo sí, no, yo ya sabía. Me dijo sí, y yo sí. Bueno, ya la misma historia, le dije, sí, pues pasó esto y esto, y ya, entonces, pero yo también lo tomé pues como de rabia su respuesta, pero sin embargo, yo no veía la hora de colgar con mi familiar y llamarlo a él, y le dije yo que me contestara algo, que yo no tenía derecho en él, que ya, pues que me contestara con la verdad, entonces, y me dijo, vean, yo sí estaba con una persona comiendo ahí, pero en ningún momento estaba carameleado con ella, para nada. No, pues solamente tenía un servicio y me dijo que si podía parar ahí y ya, no más. Y yo, ok, yo le dije, no, yo no tengo por qué pedir, yo le dije, yo no te estoy pidiendo explicaciones, pero sabes una cosa, de una u otra forma yo albergo en mi corazón la esperanza de que tú vas a estar aquí de nuevo. Me decía, pero ¿para qué? Es que yo no doy nada, es que las mismas peleas. Y yo le dije, no te preocupes, que cuando tú vas a estar en la casa nuevamente, es porque tanto en ti como en mí Dios va a hacer obras nuevas. Bueno, él como con su historia muy reacio y ya, no, me dijo, no, yo no tengo por qué darte explicaciones, ya te las di, así son, tú verás si crees o no. Bueno, y así, cuando él tuvo mucho tiempo, como 4 meses, 3 meses sin venir a la casa y decidió venir a traernos pues unas cositas y me llamó y me dijo que había estado acá y que había soñado conmigo. Y yo le dije, sí, bueno, me contó que había soñado, y yo le dije, súper rico, pues hagamos, y yo esta semana también yo soñé contigo, y juntemos todos esos sueños y los hacemos realidad. Bueno, solamente le dio risa, y yo ese día le pedí que me recogiera en el trabajo, y efectivamente me recogió, un hombre más tranquilo, se veía más serenidad en sí, y yo le dije que había sentido estar en la casa y me dijo que felicidad, que gracias por cuidar de la casa, por cuidar del niño, por cuidarme a mí. Y yo le dije que si él no quería volver a estar acá y me dijo, me mira y le da risa, me dice sí. Y yo le dije, pues si quieres, pues las condiciones no las voy a poner yo.
porque yo cuando a uno le nace en el corazón algo, pues yo creo que no es necesario pues que le digan, pero si quieres nos mudamos para otra casa. Y me dice, no, que cómo se me ocurría que al fin y al cabo esta era nuestra casa y listo. Cuando entonces, bueno, finalmente me trajo, me dijo que le había gustado mucho verme y, y ya se fue y no quedamos pues en nada. Después yo le mandé esa carta que él me hizo y yo le dije que definitivamente Dios era perfecto y que yo creía en Dios y en lo que él me había escrito. Cuando entonces, bueno, no me contestó nada. Después me dijo que sí, que él quería estar acá, que él había pensado mucho, que él quería ponerse de nuevo su argolla, que él quería construir nuevamente su vida, que definitivamente hacer las cosas a la carrera, pues, o sea, como no pensar era lo peor. Y que bueno, yo, listo, ok, pues tú sabes que aquí están las puertas abiertas de la casa, tú sabes que es amor verdadero lo que yo siento por ti. Y me dijo que gracias. Y así pasaron varios días, pasaron como mes y medio. Y yo decía que, yo pensaba dentro de mí, yo decía, después de lo que él me dijo, yo sentía de que no, pues ya va a volver, ya. Y no, pues me daba angustia y me desesperaba. Y yo decía, no señor, pero yo sé que es en tu tiempo. Pensaba otra vez, cuando lo sentía como medio raro, cuando de pronto tenía un día en que no me llamaba, y yo, señor, ¿sería que se arrepintió? Y yo pensaba, yo decía, no señor, porque viene de ti, él no se ha arrepentido. Y vuelve y otra vez, inicié el rosario de liberación, me sentía más confrontada, tenía mucho miedo de que realmente no iba a volver, de que yo no iba a ser capaz. O sea, yo decía, no, pero yo sabía que era como todo el proceso que estaba viviendo, de que ya las puertas de la luz ya estaban, que se abrían y con el rosario de liberación, pues también entendía pues como todo esto. Sin embargo, pues él muy apático de una u otra forma, pues siempre con su barrera para que uno no le pregunte nada. Y así, entre chance y chance, pues de pronto le preguntaba que si se había arrepentido y me decía que no. Después le dije yo, pues, ¿sabes algo? Pues yo no quiero atosigar y yo sé que cuando tú estés aquí es porque es Dios el que va a decidir que tú estés acá, pero es que me parece tan raro hay veces, pues como que tanto silencio, como que tantos días sin vernos, como que si yo no te hiciera falta, pero bueno, no, yo sé que de igual forma todo pasará en su momento. Y ya, entonces al otro día me dice que había estado donde la Virgen de Lourdes, que me había mandado saludos, que yo le dije que había estado allá, que se había sentido súper bien y ya. Cuando entonces ya el niño ya pues le dice que si por favor le presta la bicicleta para salir pues los fines de semana. Yo le dice que sí. Y se llega pues el fin de semana al cual pues mi hijo iba a salir y no le había traído la bicicleta. Y le dice, ay, pa, si me la va a traer. Bueno, entonces haciendo pues como la manera y la forma de que él entrara hasta la casa, y yo le dije pues que nos inventáramos cualquier cosa para que él entrara, pero bueno, no hubo necesidad porque entró. Y el saludo del niño fue, le dijo, pa, ¿usted cuándo es que va a volver? Es que estás muy delgado, tiene que ser muy rápido. Entonces él se quedó mirando y le dijo, es que, vamos a ver. Pues le ofrecí, ¿me quieres algo? Y me dice, no, lo único que me dijo, sí, yo quiero algo, ¿me dejas bañar? Pues es que de igual forma mi esposo tuvo el 80% de su ropa aquí. Yo, claro. Y solamente me dijo que no me recibía sino de tomar, que porque no, que no quería comer nada, que más bien al otro día lo invitara a almorzar. Y yo, ok, no hay ningún problema. Eso fue el 30 de mayo de este año, perdón. Y yo, listo. Cuando, bueno, se quedó pues, se organizó
Y yo le dije que tan charro el niño, que al fin y al cabo si yo le hubiera dicho que le dijera, pues no le dice. Y me dice, pues bueno, se aventó. Yo sí. Cuando le dije yo, cuando ya él se fue, y me dijo, bueno, listo, mañana hablamos. Entonces le dije yo, no, pues si quieres vienes ahora. Bueno, me dice que sí, puede ser. Y yo, usted tan horrible conmigo. Bueno, finalmente se fue y yo me quedé compartiendo, escuchando la vigilia de Pentecostés. Me la gocé sola en mi cuarto, tomaba mis apuntes, cantaba, hacía mis alabanzas, pero olvidada casi que en un 100% de mi esposo. Yo les solamente pedía a Espíritu Santo que sanara mi corazón, que viniera a mi vida, que viniera a mi hogar, que viniera mi hijo, que viniera mi esposo, pero nunca, Señor, tráelo ligero, Señor, ¿cuándo será? No, nunca, no, en ese momento. Solamente, el niño sí me dijo, es que no mami, ¿sabes algo? No te hagas ilusiones, que mi papá hoy no viene. Y yo, pues bueno, pues sí, tienes toda la razón, pues esperemos, vivamos el momento. Cuando, bueno, realmente me escribe como a las 10:30 de la noche y como un saludo corto, yo tampoco le pregunto más nada. De igual forma, yo nunca en este proceso estuve preguntándole que dónde estaba, qué estaba haciendo, no. Cosa que me agradeció, me dijo que gracias porque yo nunca estuve encima de él, que porque siempre lo dejé tranquilo. Yo le dije, no, que si querías estar tranquilo, pues tranquilo ibas a estar. Y bueno, realmente nos acostamos como 12 de la noche muy pasadas, cuando pues yo apago mi celular y muy sorprendida cuando yo siento que estaba al lado mío sentado en la cama. Y ya, bueno, listo, ya llega y se acuesta. Al otro día, pues yo no me di cuenta de ese momento, pero en la habitación mi hijo le dice que entonces ya usted sí se va a quedar. Y él le dice que sí. Y ya el niño le dice, bueno, entonces a luchar, que esta sea la última vez. Y realmente cuando una relación es muy seria y uno no se va cuando tiene un primer problema. Entonces él le dijo que sí, que tenía toda la razón. Al momento de irse a trabajar, yo le pregunto, pues, si yo le dije, ¿esto es tu regreso definitivo? Y me dijo, sí. Y yo, bueno, hay que desarmar el corazón y el alma. Y yo en las conversas pues que tenía, yo le decía, yo sé que vamos a vivir un proceso muy difícil porque tener la lucha espiritual es más difícil que contra cualquier ser humano, que nos hacía ver y entender cosas que no pasaban en nuestro interior, que inclusive que por eso eran los motivos que él en diciembre se había ido, que él decía, él pensaba hasta por mí, él me decía, es que no es justo con usted, no es justo con usted, no es justo que usted sienta que yo no pueda estar con usted, que yo no le dé tiempo, es que es realmente eso en mis circunstancias yo no lo permito. Y yo le decía, pero es que yo no te estoy haciendo reclamo ninguno, es que yo sé que esto no es fácil, es que yo sé que has estado mucho tiempo por fuera. Sí, yo sé, pero no me parece. Entonces, bueno, realmente este fue un regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino solo a nuestra familia, vino con el regreso de mi esposo y me siento muy feliz. Y bueno, y antes que nada, quiero pues como compartirles esa carta que de igual forma, como yo le dije a él que esa carta yo creo que él no le había puesto fecha porque realmente era para este tiempo. Y dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. Y tú nunca estuviste sola, Dios estuvo contigo, Dios siempre te dio esa fuerza, esa fortaleza, Él guió tu camino a no dejarte vencer. Hoy ya
somos ese equipo de tres, tú, Dios y yo. Dios, porque en el centro, porque Él es la mayor fuerza, la base que hace que resista la cuerda. Tú y yo a los lados, porque hacemos que el hilo fortalezca y sea tan difícil de reventar. Quiero, Dios, pedirte por la mujer que entregaste como mi esposa, como mi compañera de vida, que la bendigas, que sigas dándole tanta fuerza, sabiduría. Guíala como lo hace siempre, Señor. Y solo quedo por decirte gracias, gracias infinitas por hacer de mi hogar cada día un templo de amor. Amén. Amén. Qué hermosa carta, Isa, gracias por compartirla. Esa te la escribió tu esposo, qué bonita. Sí, me la escribió él. Y también eso que tu hijo le dijo a él cuando él regresó. Pues yo siento que muchas veces Dios se manifiesta mucho a través de los hijos, les habla mucho a los esposos, ¿no? Y de verdad que esas palabras que le dijo también me parecen como un mensaje de Dios para tu esposo, de decirle pues que él tiene ya que luchar y quedarse ahí ya, que sea la última vez y que ya no se vaya, ¿no crees tú? Claro que sí. Sí, es verdad. Qué bueno, Isabel, me alegro mucho. Muchas gracias por compartir tu testimonio y qué bonita carta, en serio que no cabe duda pues que Dios siempre estuvo a tu lado porque nunca pues, desististe de decir, ay no, ya no. Siempre tuviste esa convicción en tu corazón de que tenías que seguir luchando y abandonaste todo en las manos de Dios. Como tú dijiste una noche antes, todo se lo pusiste ahí, pues te enfocaste en alabarlo, en bendecirlo, en tu vigilia. Y también me parece muy hermoso que haya sido ese milagro de Pentecostés, que haya regresado ese día. Y nada, muy bien, esto es muy, muchas gracias, te agradezco por compartirlo, porque yo sé que Dios nos habló a muchos, los que estamos escuchando a través de tu testimonio, a través de todo lo que tú pasaste y todo lo que lograste superar, la verdad, con la mano de Dios. Martita, ¿tú tienes alguna pregunta, profe? No, yo agradecerle a Isabel por darnos el testimonio muy bonito y también quedé impactada con las palabras que le dijo el niño al papá porque, o sea, eso es solamente Dios hablando a través de tu hijo. Claro que sí. Pues realmente yo le dije, inclusive en ese momento le dije yo, y Mateo, ¿cómo dice eso tan charro? Es que, bueno, se aventó. Y yo sí, porque si yo le hubiera dicho, dilo, no lo dice. Sí, es que eran palabras, era del Espíritu Santo que lo estaba guiando, porque no son palabras de un niño. Uh-huh. Sí, es verdad. Y también agradeciendo muchísimo, y pues y no dejando de lado pues el Batallón 67, que sin duda alguna, cuando yo ingresé allí, yo sentía que eran miles de bendiciones las que yo iba a recibir. O sea, yo no puedo desconocer la gracia de Dios y no puedo, por medio de este ministerio y del cenáculo, no puedo dejar de lado que también han hecho una gran obra por todas las familias y matrimonios que día a día luchamos por la restauración de nuestros hogares. Sí, gracias Isabel. Sí, eso te iba a preguntar yo, sí. Pues desde que entraste al ministerio, pues ya empezaste sí a entender más lo del secuestro espiritual, empezaste a ver tus cenáculos y empezaste a luchar ya, o sea, cambió tu lucha, ¿no? Entender todo lo del secuestro espiritual y ver las cosas ya de diferente manera. Sí, claro que sí. De igual hubo un momento, o sea, es que es como haber entrado al batallón, era como reafirmar y confirmar pues como todo mi aprendizaje y ya verlo pues como de otra expectativa, de que realmente siempre luchamos en nuestras fuerzas y yo creo que por eso es que muchas veces desistimos de nuestra lucha.
Inclusive en ese tiempo de que mi esposo, pues cuando me di cuenta de la OM, yo le dije a él que pues me tomé el atrevimiento en decirle, oremos mucho por ella, porque el enemigo la había utilizado a ella, que ella ni siquiera era culpable, para que, pues como en su debilidad de él como persona, y para que Dios le diera a una persona, un hombre que la amara incondicionalmente. Entonces, mire que yo desde ese tiempo, yo ya sabía, pero realmente ya no como, ya en estos momentos, pues como con, digamos, la teoría ya más aprendida, de todo lo que hace el enemigo en nuestros esposos y en nosotras mismas, porque realmente uno también está secuestrado y siempre el enemigo nos hace ver cosas que no son, imaginarnos cosas y hacernos una película y poner hasta la loca de la casa a ir hasta donde, mejor dicho, no alcanza uno. Claro, es cierto, es cierto. Gracias, Isa. Profe, ¿está ahí? ¿Tiene alguna pregunta para Isabel? Ya estamos, pues no, realmente, pues agradecerle a Dios nuestro Señor porque permite que tengamos una vez más un testimonio de restauración matrimonial, de la forma como sea, de la manera como haya sido, como cada quien haya participado, es un logro una vez más, una victoria para Dios y una victoria de restauración matrimonial que son precisamente las que nos interesan, las que nos importan. Así que Isabel, pues muchas gracias por haberlo compartido, muchas gracias de verdad por hacerlo extensivo en este ministerio, en tu familia. Y bueno, no, de mi parte ninguna pregunta, todo ha sido como siempre muy completo y una vez más muchas gracias por la confianza que nos has tenido para poderlo traer y dar más ánimo a tantos hermanos y hermanas. Así que bueno, Isabel, si quieres decir algo antes de despedirnos, adelante. No, profe, muchas gracias. Muy bendecida de verdad y muchas gracias a ustedes por la oportunidad brindada y yo sé que esto es de gran bendición tanto para ustedes como para todos los que estamos en esta lucha. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Uri y Martita. Marta, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? No, profe, solamente agradecerles ¿Solamente qué, perdón? pues primeramente a Dios, segundo a ustedes, profe, eh, eh, por permitirnos estar aquí también en, en este canal. Gracias. Bueno, Marta, se te cortó una disculpa. ¿Sí? Por dar su testimonio y nos palabras de agradecimiento. Bueno, Marta, te dejamos de escuchar, se te cortó, pero muchas gracias, de verdad. Que Dios te bendiga y gracias también por esta entrevista. Y bueno, Suri, ¿algún último comentario antes de despedirnos? No, ¿Suri? Bueno, algo pasa en nuestras redes. Suri, ¿me escuchas? Bueno, pues algo sucedió que no escuchamos, pues. No escuchamos la despedida de Suri. Suri, ¿me escuchas?
Marta, ¿me escuchas? ¿No? Isabel, ¿tú me escuchas? Sí, profe, yo sí te escucho. Bien, bueno, nuestras entrevistadas no nos escuchan, pero bueno, una vez más, muchas gracias, Isabel, que Dios te bendiga, ¿eh? Amén, profe. Bueno, Suri. Hola, hola, Suri. No escuchamos. Marta, ¿me escuchas? Tampoco. Bueno, qué bueno que la falla fue hasta el final del programa y bueno, pues ahí está. Gracias a ti, mi querido hermano y hermana, que nos has visto, que has escuchado este testimonio que ha sido de gran bendición. Nuestro agradecimiento para nuestra hermana Suri y para nuestra hermana Marta, que bueno, ya al final no las escuchamos, ¿verdad? Y gracias también a ti que nos has visto y escuchado. Esperamos que este testimonio, como siempre, haya sido de gran bendición para ti. Nos despedimos de nuestros hermanos de nuestro canal de YouTube. Buenas noches, que Dios nos los bendiga siempre, ¿verdad? Y para nuestros queridos hermanos y hermanas que nos ven también a través de nuestro canal de Facebook, también muchas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta mañana, adiós.